Gloria al Señor. Segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7 en adelante. Cuando usted lo tenga, dice un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Lo tenemos todo. Vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segunda Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Oremos con el entendimiento. Padre, gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta fidelidad, por tanta provisión, por tanta ayuda, por tanta paciencia. Gracias en el nombre de Jesús, porque no nos cabe duda que es tu misericordia la que se ha prolongado sobre nosotros. Es tu amor la que ha permitido que nuestras almas aún estén con vida y estemos en este mundo. Gracias porque no nos has pagado conforme al comportamiento que cada uno de nosotros tenemos. Somos hijos desleales, contumaces, rebeldes, desobedientes, infieles a ti. Pero gracias porque tú no cambias. Y es porque tú no cambias que aún estamos con vida. Por eso hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Y te pedimos que nos laves con la sangre del Señor Jesucristo. Y te suplico que suministres la palabra a nuestra vida. Y que la palabra nos toque, nos transforme, nos edifique, nos consuele y nos confronte con la verdad que nosotros necesitamos. Espíritu de Dios, yo te suplico que no permitas que yo entorpezca lo que tú quieres hacer esta noche a través de tu palabra. No permitas que yo vaya a herir ni maltratar a tu pueblo. Pero sí te pido que uses mis labios y que me des las ideas y los pensamientos y que podamos ser efectivos en el manejo y en el mensaje tuyo. No permitas que yo hable por ti. Por favor, te lo suplico, habla tú a través de mí para que tu pueblo sea edificado y nosotros seamos consolados y que podamos ser transformados cada día para parecernos a Jesús. En el nombre de Jesús, te lo rogamos en esta hora. Te cedo el control, Espíritu Santo. Te lo cedo en esta hora. En el nombre de Jesús, reprende al diablo en esta noche y cautiva nuestros corazones para gloria de tu nombre, beneficio de nuestras almas. Así sea, Señor. Amén, Padre. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, amado hermano. Quiero meditar en esta noche en esa porción bajo el título ¿Por qué estamos en victoria? Sin duda alguna, las apariencias engañan. Quizá alguno se pregunte, pastor, ¿y por qué quiere predicar eso? ¿Por qué estamos en victoria? Si usted no sabe cómo estoy, usted no sabe las luchas que yo tengo, usted no sabe los problemas que tengo en el hogar, los problemas que tengo en el negocio, los problemas que tengo con mis hijos, con mis hijas, los problemas que tengo con mis padres o con mi mamá. Usted no sabe. ¿Y por qué usted quiere decir eso de que por qué estamos en victoria? Y es que a muchos hablar de victoria cuando tienen problemas financieros, hogares a punto de destruirse,
les parece confuso que nosotros digamos que estamos en victoria. Pero es que para poder estar en victoria hay un elemento que es vital, que lastimosamente muchos de nosotros lo hemos perdido. Y ese elemento es la comunión con el Señor. Nadie puede estar en victoria si ha roto la comunión con el Señor. Porque cuando la comunión se pierde, uno se sale de la atmósfera de protección que Dios tiene y nos volvemos vulnerables a Satanás. Y es que empezamos nosotros a querer pelear contra el diablo, querer vencer al mundo, al pecado con nuestras fuerzas. Y por haber roto la comunión, nos han venido a dar unas derrotas contundentes. El enemigo, la carne, el pecado, el mundo. Y de pronto usted verá que alguien que usted lo vio caminando en el Señor muy firme y se desvió, y luego esa persona dice: es que no sé qué me pasó. Cuando vine a sentir, yo ya me había enredado en el pecado y yo ya había fracasado. Grandes hombres de Dios a lo largo de la historia han fracasado, pero es porque se ha descuidado ese elemento que es la comunión con Dios. De manera que para poder vivir vidas victoriosas se necesita tener esa comunión, y conforme tengo esa comunión hay madurez espiritual, y la madurez espiritual yo la necesito para comprender lo que vamos a hablar esta noche. Porque un maduro, por la fe en Cristo, va a poder asimilar y aceptar las verdades eternas de la palabra. Pero alguien que no tenga conocimiento de la palabra, que yo le diga que estamos en victoria, le parece ridículo y hasta le parece una burla. Que el pastor venga y le diga: pero hermana, hermano, usted está en victoria. Pero como no hay madurez espiritual, porque no hay conocimiento de la palabra, porque la comunión con el Señor me lleva a tener una madurez espiritual. Porque mientras más paso en la presencia de Dios, queda menos de mí y se forma más del Señor. Mientras más paso en la presencia del Señor, mientras más tengo comunión con Él, siento más deseo de leer la palabra, siento más deseo de obedecer a Dios, y se va desarrollando, porque mientras más paso en la presencia de Dios, conozco más a Dios y me conozco más a mí mismo. De manera que cuando el cristiano tiene esa comunión y lucha cada día, a diario, pero de repente él falla, esa falla no hace que se aparte del Señor. Por el contrario, con humildad dice: Señor, gracias, porque me di cuenta de que esta área yo necesito mejorarla. Y por eso le digo, hablar de este tema para muchos es confuso, pero es porque están desconectados de una realidad espiritual que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Por eso la victoria no se puede saborear. Y por eso alguien que yo le diga: hermano, usted está en victoria, y me diría: pero usted, ¿por qué no sabe? Yo tengo que luchar con mi temperamento. Yo tengo que luchar con mi responsabilidad. Yo tengo que luchar por morderme la lengua, porque cuando yo me altero, se me olvida y saco todo. Entonces, ¿cómo usted puede decirme de que yo estoy en victoria cuando realmente estoy en derrota? Es absurdo. Pero para alguien que ha crecido en el conocimiento de Dios y de su palabra, logra comprender lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos versículos. Porque el apóstol Pablo aprendió a no vivir de sentimientos y de emociones. El apóstol Pablo aprendió en su caminar que la única forma en que podía ser victorioso era estando en la presencia de Dios.
Y es que si usted y yo rompemos esa comunión y nosotros somos muy descuidados, no iremos de victoria en victoria, sino que por el contrario, iremos de derrota en derrota en derrota. Y la derrota nos va a traer frustración. Y la frustración nos va a traer amargura. Y la amargura nos va a traer el enojarnos con todo mundo. Y al extremo que esa amargura no permite que ni nos aguantemos nosotros mismos. Y en esa amargura nosotros empezamos a quejarnos por todo. Y empezamos a culpar a los demás. Pero no tenemos la humildad suficiente para darnos cuenta que es nuestro descuido en la comunión con el Señor. Por eso le vuelvo a repetir, para alguien que ha roto la comunión con Dios y que no tiene madurez espiritual, le resulta difícil entender lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta porción. Pero ¿por qué es que nosotros estamos en victoria? Vea lo que dice el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué es que estamos en victoria? Porque el poder de Dios vive en mí. No es nuestra capacidad. No somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo con humildad él pudo escribir esto inspirado por el Espíritu Santo. Él decía, pero tenemos este tesoro, el poder de Dios, en vasos de barro. Nosotros somos frágiles. Nosotros no podemos. Si nosotros somos tan enfermos, que en medio tenemos un privilegio y lo desempeñamos y creemos que es nuestra capacidad. Pero no es nuestra capacidad, es el poder de Dios en nosotros. Es Él en nosotros. Entonces por eso el apóstol Pablo, a pesar de las tribulaciones que él tenía, él podía escribir esto. El poder de Dios ha sido derramado en cuerpos pecaminosos para que la gloria se la lleve solo el Señor y no nosotros. Y es por eso que estamos en victoria, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Porque solo basta que usted y yo nos humillemos delante del Señor, confesemos nuestro pecado y enseguida desaparecen las tinieblas, la oscuridad, la opresión y vuelve el poder de Dios a transformar nuestras vidas. Si cuántos de nosotros hemos andado muchas veces de capa caída, andamos frustrados y dices que yo no puedo, yo lo he intentado, pero es que yo mi vida es una desgracia, yo no puedo, yo lo he intentado y siempre fracaso. Pero empieza en medio un día en el culto, empezó a adorar a Dios con el corazón y empezó a cantarle y se concentró. Y en ese instante le dijo, Señor, yo reconozco que yo te he fallado, que he pecado. Y el Espíritu Santo ve la sinceridad. Y en ese instante el yugo de opresión, los lazos de pecado se rompen y vuelve a tomar vida. Y quiere de nuevo servir y quiere hacer las cosas bien. Pero no somos nosotros. Es el poder del Dios que está en nosotros el que no nos ha dejado. El poquito de temor que hay en nuestro corazón es lo que nos sostiene para no soltarnos a pecar. Porque de repente vienen las tentaciones de cualquier índole. Y en la mente viene el deseo de querer obtener algo que es ilícito para con el Señor. Pero viene el temor del Señor y dice, no. Pero es el poder de Dios, por eso estamos en victoria. Porque a pesar de que nosotros apagamos o contristamos al Espíritu Santo, pero Él mora dentro de nosotros y no nos ha abandonado. Por eso estamos en victoria. Porque el poder de Dios, que es su Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Aunque aparentemente nosotros no tengamos victoria, aunque aparentemente estemos derrotados, no es así. Y no olvide que Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen. Dios a usted lo ve en cuerpo glorificado a futuro. Porque cada vez que usted y yo llegamos a la presencia de Dios, no nos ve a nosotros, y se lo he dicho muchas veces. Él ve a Cristo en nosotros. Porque en la cruz se dio la imputación de nuestros pecados. Hubo un traslado. Mis pecados se los pasaron a Jesús.
y su justicia, su santidad me la transfirieron a mí. Y por ese nuevo nacimiento hay poder en mí, por eso estamos en victoria. Estamos en victoria porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Y aunque usted me diga, pero es que mire, pastor, usted no sabe, yo ahorita me siento mal, pero solo basta que usted empiece a adorar a Dios y la presencia va a fluir. Y usted lo hace con corazón sincero, usted se va a sentir liberado después. Porque es el poder de Dios que nos sostiene. Por eso estamos en victoria. ¿Por qué estamos en victoria? Vea lo que dice el 8. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque nosotros podemos estar atribulados pero no angustiados. Pero por eso le decía en un momento que el que es maduro va a entender eso. Porque aquel que ha crecido espiritualmente puede estar atribulado y puede estar lo peor del problema, pero él no se va a angustiar. Porque ha crecido en confianza en Dios. Porque la palabra la tiene dentro de su corazón y en sus pensamientos. Y cuando el problema viene, el Espíritu Santo le está borbandeando su mente, diciéndole: no te dejaré ni te desampararé. Está algo afligido y el Espíritu Santo empieza a usar esa palabra. Y le empieza a usar y le empieza a usar. Y aquel que ha llegado a desarrollar esa comunión con Dios y ha crecido, puede estar atribulado, pero no está angustiado. Porque no podemos negar que los problemas los tenemos. Quizás a usted se le venza y están a punto de quitarle algo en lo financiero. Y usted sabe que está atribulado, pero no está angustiado. Porque el problema es cuando las personas se angustian. Y el angustiado hace locuras. ¿Y qué quiere hacer esto? ¿Y qué hago? Y quiere resolver. El que está atribulado no siente que hay problemas, pero puede decir aquel coro: puedes tener paz en la tormenta. ¿Por qué? Porque ha confiado en Dios. Porque aunque está angustiado, aunque está atribulado, no está angustiado. Está confiando en que Dios va a hacer algo. Y vienen los versículos y como dijo Mardoqueo allá en el libro de Esther, y dice: respiro y liberación vendrán de algún lado. Y el Espíritu lo está dando, que haya tribulación, pero no hay angustia. Y dice: algo va a hacer el Señor. Yo sé que en último instante, pero Dios va a mover su mano a favor mía. Ese es el segundo punto. Pero eso solo lo comprende alguien que sea maduro, alguien que se interese por Dios. Pero si somos sinceros, hermanos, con nosotros mismos, muchos de nosotros no le damos la importancia de vida a la palabra. No le damos la importancia a la oración, hermano. Por eso para muchos de nosotros, hasta este mensaje que ahora estamos hablando, lo siente aburrido. Porque, ay, el pastor hoy sí estuvo bien aburrido. Quizás el pastor no oró. Quizás el pastor como que anda en la carne. No, lo que sucede es que muchas veces nosotros estamos acostumbrados al emocionalismo. Y nos gusta que estuvo bueno el culto porque hasta saltamos y hasta gritamos. Pero al final lo que hacemos es bajar calorías nada más. Pero lo que queremos es que nuestras almas sean edificadas. Y esto solo se consigue cuando hay madurez espiritual. Y la madurez espiritual se consigue a través de la comunión con Dios, a través de la oración. El que tiene comunión quiere orar. Y aunque hay veces que no se quiere orar, pero se ora más por disciplina. Porque dice: no, yo tengo que orar, porque sé que si yo dejo de orar, ahí ya me fregué. Porque dice: es que yo no siento a Dios. Es que no andamos por sentimientos y emociones, andamos por fe. Si Él prometió: donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Lo creemos o no lo creemos? Pero tenemos que hacer lo nuestro. Bueno, pero es que yo no sentí nada ahora. Es que yo no sentí hoy ese fuego. Pero eso no significa que Dios no esté acá. Por eso le digo, se trata de madurez. Pero la madurez solo se obtiene a través de la comunión con el Señor. Y para tener comunión con el Señor, yo necesito disponerme. Y yo le digo, quizá usted no necesita orar 7 horas, que sería muy bueno. Lo que sucede es esto: que 10 o 15 minutos que usted puede orar, pero que su oración sea ferviente y sincera. ¿Se recuerda usted de la oración de Jabes? ¿Cuál fue? Una oración sencilla. ¿Ah? Si me bendijere y ensanchare en mi territorio, fue todo. Y Dios escuchó la petición. ¿Por qué le escuchó? Porque su oración fue sincera. Entonces no podemos tener quizás 4 o 5 horas de oración,
Pero ese poquito de oración, pero si es sincero delante de Dios, trae resultados. Y es por eso alguien que puede estar en comunión con Dios va a estar atribulado, pero no va a estar angustiado. Por eso es que estamos en victoria. Porque a pesar de que vengan los problemas, yo hablaba con mi hermano ahora. Ayer hice un tour bien bonito. Desde ayer me fui, no me quedé en mi casa. Nos fuimos a trabajar de las 3:30 de la mañana. Pues yo empecé a arreglar las cosas. Me levanté a orar y no vendimos. Gracias al Señor. Pero sin embargo yo no he andado atribulado, angustiado con las expectativas que se tenían. Gracias. Porque uno se proyecta en los negocios. Quiero tanto para proyectos que tiene. Pero sin embargo no hay desesperación. Porque uno aprende a saber de que Dios nos va a bendecir de cualquier otra forma. Porque podemos estar atribulados con problemas, pero sin embargo no caemos en angustia. ¿Por qué estamos en victoria? El tercer punto, para ya ir saliendo. Dice el verso 8, ahí mismo. Porque estamos en apuros, mas no desesperados. En el original griego, esta frase es que estamos oprimidos, pero no exprimidos. Eso quiere decir esa frase. Que estamos oprimidos, pero no exprimidos. Entonces, nosotros quizás podemos tener muchos problemas, pero en la madurez no hay desesperación. Porque ese es otro problema, cuando la gente se desespera. Y la Biblia dice que ya desesperada una persona puede enojarse. Y ya el que se enoja comete locuras. Ya uno enojado comete locuras. O sea, en un momento de crisis uno puede desesperarse, pero el que es maduro no. Por eso el apóstol Pablo, cuando usted lee en 2 Corintios 9, los sufrimientos del apóstol Pablo, y yo le recomiendo que lo haga, se va a dar cuenta que lo que nosotros le llamamos sufrimiento, el apóstol Pablo le causaría risa. Porque mi gran angustia es que, ¿y qué vamos a cenar en la noche? ¿Y cómo voy a pagar el recibo de luz que mañana se me vence y son $6? Y esa es la gran prueba. Pero si usted lee al apóstol Pablo en 2 Corintios 9, cuando él empieza 11, creo que es, 9, donde él empieza a sacar todos sus, en el 11 es, donde él empieza a describir todos los sufrimientos, que estuvo en un naufragio, en el 11 es 2 Corintios 11, que estuvo en un naufragio, que aguantó hambre, en desvelo, en ayuno, en peligro de muerte, que en peligro de ladrones. Y nuestra gran angustia, ¿cuál es nuestra gran tribulación? Que no vendí lo que necesitaba, me faltaron $3 para llegar a la meta. Y esa es la prueba que muchas veces a nosotros nos angustia. La prueba es porque mi vecino compró pizza y yo no tenía para comprar pizza. Y anda enojado. Dios, eres injusto. Ellos son hijos del diablo y tienen lo que yo no tengo. Esas son las pruebas de nosotros. Sin embargo, cuando usted lee este tipo de pruebas del apóstol Pablo, usted se sorprende. Usted se sorprende. Pero el apóstol Pablo pudo soportar eso, porque él desarrolló una comunión con el Señor. Y hoy viene la palabra que estoy usando, desarrolló. Que usted ve al niño, el niño lleva un momento de crecimiento que se nutre, pero va a desarrollar. Ya desarrolló la niña o el niño. Es un proceso de crecimiento. Pero el niño o la niña van creciendo y desarrollándose porque están siendo nutridos y alimentados. El bebé lo nutren con la chiche, el busto, con el pecho, lo amamantan y se va creciendo. O si no está la leche, la que no es leche materna, es la leche de bote. Pero va creciendo y ese niño, conforme se va alimentando, va creciendo. Y en el Señor es igual. Todos los cristianos vamos a ser carnales, pero no nos podemos quedar carnales toda la vida. Hay que alimentarse con la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice eso, que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Anoche, mientras preparábamos el sermón, descubrí algo muy bonito que me gustó en los dones del Padre, porque yo creo que usted sabe que están los dones del Hijo, los dones del Espíritu Santo y los dones del Padre. Y en los dones del Padre hay un don que a mí me gustó, y búsquelo en Romanos.
Está en no le voy a decir el capítulo, búsquelo mejor para que lea todo el libro. Pero ahí están los dones del Padre. Y él lo lee en su casa. Y hubo un don que a mí me gustó, que dice que uno de los dones que el Padre ha dado es el repartir. Y que reparta con liberalidad. Y anoche el Señor me mostró eso, que el dar es un don de parte de Dios. Dar con liberalidad. Búsquelo. En Romanos aparece, lee el libro. Es uno de los dones del Padre, el dar con liberalidad. Entonces eso me llegó a comprender algo anoche, ¿no? Que hay gente que no da porque Dios no le ha concedido ese don. No son generosos, pero porque Dios no le ha dado el don de dar para ese, dar con liberalidad, como lo dice 2 Corintios 9. Entonces, una persona que no tiene eso, se le hace bien difícil el poder dar y se puede sensibilizar a otro. Y yo me impactaba con eso y empecé, y se me despertó la curiosidad por querer preparar un sermón sobre eso. Pero por eso le vuelvo a hacer énfasis, esto se trata de madurez espiritual. Porque aquel que es maduro no se va a desesperar. Y examínese usted en esta hora de la noche. Si usted se desespera fácilmente por los problemas, si usted está angustiado por las tribulaciones, examínese. Eso es un parámetro, lo que estamos hablando en esta noche, para darnos cuenta si realmente somos maduros espirituales. Examínese si usted se atribula, se angustia como hace un año. Y si usted ya no se angustia como antes, significa que va en un proceso de crecimiento. Entonces va por buen camino. Pero mientras más tiempo le dedique a la presencia de Dios, más tiempo usted va a desarrollar esa comunión y más rápido va a madurar. Yo anhelo que usted madure. Es mi anhelo que usted sea un hombre o una mujer que conoce la palabra. Un hombre que este tipo de mensajes no le aburre, no que lo disfrute, que siente interés, que no lo duerma, que no esté aburrido. Pero esto cuesta. Yo soy más dado para aprender. Me gusta aprender de algunos predicadores. Hay cosas que yo aprendo. De todos aprendo. Hasta de los niños aprendo. Pero se necesita un corazón dispuesto para aprender. Porque usted no puede enseñar a otros si primero no ha aprendido. Mire, me puede enseñar a manejar un vehículo y no puede. ¿Y qué va? Para enseñarle a otro yo tengo que aprender. Enséñame a tocar teclado si no puede. Y entonces usted tiene que aprender primero para enseñarle a otro. Quizá a usted le parezca absurdo esto lo que le estoy diciendo. El pastor dice que estamos en victoria. Porque a través de estos 25 años de proceso en el Señor, porque seguimos un proceso, yo he aprendido a no desesperarme. Hay momentos en que la mente lo traiciona a uno, pero luego el Espíritu Santo lo sostiene para no desesperarse. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos. Dice el 4. El verso 9. Perseguidos, mas no desamparados. Mire qué precioso. Estamos en victoria porque aunque estemos perseguidos, nosotros no estamos desamparados. Los persiguen las crisis, los persiguen los problemas, los persiguen la falta de dinero, pero usted no está desamparado, porque Proverbios allá que dice, búsquelo si gusta, en el Proverbio 18:10, Proverbios 18:10, y usted que está escuchando en vivo, escúchelo, búsquelo allá. ¿Qué es lo que dice Proverbios 18:10? Alguien que lo lea, por favor. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Pues aunque aparentemente nosotros estamos en derrota, no lo estamos. Porque en los momentos de dificultad podemos correr a Dios, que Él es torre fuerte. Y nosotros tenemos un concepto equivocado de qué es torre, fíjese. Porque cuando usted piensa que es torre y usted lee la Biblia con un pensamiento occidental, y la Biblia fue escrita con un pensamiento oriental del Medio Oriente. Usted quizás cuando dice torre fuerte es el nombre de Jehová, quizás usted se imagina una torre una torre telefónica, o quizás usted se imagina una torre de energía eléctrica,
Pero esta torre no se refiere a eso, Proverbios. La torre a que se refiere era la que estaban en los castillos. Eran altas, eran como unos cilindros. Y esas eran impenetrables. Por eso está diciendo el proverbista, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá gusto, porque en los momentos de guerra, esas torres servían para refugiarse, porque ahí no entraban flechas ni nada. Subían y se escondían en esas torres. Por eso el proverbista está diciendo eso. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, nosotros. La ayuda, ahí estamos. Por eso, aunque nosotros estemos perseguidos, pero no estamos en derrota, porque tenemos un Dios donde llegar. Pero ¿por qué no nos acercamos a Dios en los problemas? Porque nos desconocemos la palabra de Dios. Y no nos invita en Hebreos, pues. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia del favor inmerecido. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de donde no merecemos favores. Para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Pero ¿por qué no lo buscamos en los momentos de tribulación? Hoy cuando estamos siendo perseguidos por los problemas, ¿por qué no lo buscamos? Porque no tenemos comunión con el Señor. Él anhela que tengamos comunión con Él. Pero por eso nosotros lo que hacemos es irnos mejor. Mejor me sumerjo en el problema. Yo hablaba un día en una prédica sobre los refugios temporales que el hombre busca. Y a veces nosotros buscamos refugios. Hay cristianos que lo que han hecho es buscar refugios muchas veces en la infidelidad. Cuando hay problemas en el matrimonio, lo que algunos cristianos, tanto el hombre como la mujer, lo que hacen es buscar refugio en otro hombre o en otra mujer. Hay jóvenes que en vez de buscar refugio en Dios, buscan refugio en las relaciones sexuales. Otros buscan refugio en la pornografía. Otros buscan un refugio en los juegos de PlayStation. Otros andan buscando refugio en vez de buscar refugio que Dios. ¿Por qué no buscamos a Dios que es nuestro refugio? No lo buscamos porque no hemos aprendido a confiar en Él. Y no hemos aprendido a confiar en Él porque tenemos que ser sinceros. La Biblia no es lo más importante para nosotros. Si a nosotros nos dan entre leer la Biblia y ver la televisión o ver el Facebook, preferimos el Facebook y la televisión. El que es adicto a los juegos de Xbox, él va a preferir estar en un juego. Triste ver hombres de 25 años, 30 años esclavos de los juegos. Y conocí el caso de una hermana que quería tanto a su hijo que un hombre ya de 25 o 30 años no trabajaba, ella lo sostenía financieramente. Y él me contaba muy emocionado, ese hombre ya tenía una niña, ya tenía una bebé, y muy emocionado me contaba de los juegos. Él no era cristiano, la mamá sí, pero me contaba de los juegos que dice que él todas las noches, a las 9 en punto, lo tengo que dejar, hermano, porque es la hora en que empiezo a jugar. ¿Y a qué hora se acuesta? A las 5 de la mañana. Él dormía, y Cristo es testigo de lo que le digo, dormía todo el día y toda la noche se dedicaba a pasar jugando, cautivo en eso. Y la mamá le consentía eso. Entonces, la gente busca escapes en cómo distraerse, para evitar el dolor, para salir de la depresión. Algunos buscan el dolor, algunos hasta se cortan las venas porque sienten que allí sienten un escape. Pero es porque están ignorando esto que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Pero esto no se logra hacer mientras no haya madurez, hermano. Y por eso en este ministerio le he insistido mucho: conozca la Biblia. Por favor, ore. Por favor, ayune. Por favor, congréguese para que su vida sea transformada, para que su vida cambie. Si ese es el objetivo que yo tengo como pastor, imagínense cuál es el objetivo de Dios: que nuestras vidas cambien. El objetivo de Dios es que nuestras vidas sean transformadas. El objetivo de Dios sea que nosotros podamos enseñar a otros el camino de la salvación, pero muchos de nosotros ni el camino a la salvación. ¿Cómo podemos decirle a otro: mire, busque a Dios porque Él le resuelve los problemas? Pero usted no lo está viviendo, yo no lo estoy viviendo. ¿No me vuelvo un falsiario del Evangelio? Porque lo glorioso del Evangelio no es predicar el Evangelio.
ni memorizar el montón de versículos. Si lo glorioso del Evangelio es vivir el Evangelio. Eso es lo glorioso del Evangelio. Porque usted va a encontrar un montón de gente que se puede la Biblia, pero no han cambiado su actitud para con Dios ni con el prójimo. Creen que lo que tienen es porque se lo merecen, porque se necesita un cambio en el corazón. Y ese cambio solo el Espíritu Santo lo hace. Pero si yo se lo permito, lo invoco y le digo, Espíritu Santo, sácame de esto. Si no, no harán cambio. ¿Cuántos cristianos en el Evangelio? Años, y no han cambiado. Y no es porque Dios no quiso que cambiasen. No han cambiado porque sencillamente para ellos lo importante no es la palabra. Porque para ellos lo importante no es la oración. Porque para ellos lo importante no es congregarse. Porque para ellos lo importante no es hacer la voluntad de Dios, sino que son otras distracciones. Por eso entender estos versículos del apóstol Pablo es bien difícil. Pero no era Pablo realmente, era el poder de Dios. Y el verso 9 dice, ¿por qué estamos en victoria? Porque aunque estamos derribados, pero no estamos destruidos. Quizá usted y yo en este momento podamos tener momentos de dificultad y de depresión y pensar de que todo se acabó y pensar que ya no tiene sentido congregarse y pensar que ya no tiene sentido seguir en el Evangelio y se nos fueron todos los ánimos de querer servirle a Dios y nos encontramos en una contención de estar derribados, pero eso no significa que no haya esperanza para levantarse. Eso no significa de que hemos sido destruidos por Satanás. No significa eso. Por el contrario, el poder de Dios está en nosotros para que Dios pueda obrar en nosotros. Para que Dios pueda obrar a través de nosotros. Que podemos estar en dificultades, estamos derribados, pero no estamos destruidos. Porque Dios nos selló con su Espíritu Santo, somos sus hijos. Que a los ojos de los demás usted no parecerá hijo o hija por su comportamiento o el comportamiento que pueda tener, pero Dios cuando lo tomó por hijo, Él lo selló con el Espíritu Santo. Entonces usted y yo somos hijos de Dios, que en este momento no hay fuerza para levantarse, pero no significa que usted esté destruido. Hay esperanza para levantarse en el Señor, hay esperanza. Por eso es que nosotros estamos en victoria. Aunque aparentemente nosotros estemos en derrota, pero no lo estamos. Porque en los momentos de dificultad, siempre Dios ha estado para nosotros. Siempre Dios nos dará una respuesta, una salida. Siempre Dios lo hará. ¿Y sabe por qué? Porque Él conoce, el Señor, de que no nos pondrá cargas que no podremos llegar. No ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que el Señor también nos va a dar la salida. De manera que si usted se siente que está derribado y que no tiene ánimos, déjeme decirle que usted está en victoria, porque aún no está destruido. Aún no está destruida. Sería triste que ya usted no estuviera en este cuerpo físico y que hubiera partido sin el Señor. Pero sin embargo, hay esperanza. Porque somos sus hijos, porque Él es bueno. Y cuando uno logra comprender esa posición que Dios le ha dado, esa posesión y posición, uno es feliz, porque logra comprender el gran amor de Dios para con nosotros. No se sienta que usted está en derrota, por el contrario, dele gracias a Dios porque estamos en victoria, porque el poder de Él nos sostiene a pesar de todos los sufrimientos, tribulaciones, los derribos que puedan haber en nuestra vida. El Señor no se ha apartado de nosotros. Y por eso le podemos dar gracias a Dios. Porque aunque no merecemos lo que Dios hace por nosotros, pero sin embargo, su palabra dice que Él es un Dios que se deleita en hacer misericordia. Amén, hermanos. Así que bote de su mente que está en derrota. Estamos en victoria. Aunque las apariencias engañen, tenemos a Dios de nuestro lado. Y Él dijo a través del apóstol Pablo, si Dios es por nosotros,
Si Dios es por nosotros, aleluya. Y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra qué? La iglesia del Cordero. ¿Y quiénes somos nosotros? Por eso podemos darle gloria a Dios. Que aunque aparentemente estemos en derrota, pero estamos en victoria. Y todo lo puedo en Cristo. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias. Porque tú eres bueno para con nuestra vida. Gracias en esta hora porque somos tus hijos. Gracias por nuestro hermano Michael Pérez, Señor. Por nuestra hermana Marian Ayala. Por nuestro hermano Gregorio Jerez. Por nuestra hermana Roselia Villarán, Señor. Por nuestro hermano Alfonso Guevara. Por nuestra hermana Carolina Méndez, Señor. Por nuestra hermana Lourdes Arévalo. Por Gladys Landaverde, Señor. Por nuestro hermano Walter García, que se conectaron en vivo. Gracias en el nombre de Jesús, Padre Celestial, por cada hermano y hermana que tú decidiste hablarnos esta noche. Por los que vinieron al local, gracias. Te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, que tu mano de misericordia se mueva. El Señor es mi pastor y nada me faltará, dice el Salmo 23. Te pido por cada hermano y hermana que está en este lugar, que a lo mejor están decaídos, deprimidos, pero hoy en esta hora, Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias. Usted que me escucha en vivo, dele gracias al Señor, porque no estamos en derrota, estamos en victoria. Y en fe voy a invitar a aquel que quiera levantarse y ponerse sobre sus pies, y en una manifestación de fe y de creerle a Dios, que aunque las cosas estén difíciles, pero reconocemos que estamos en victoria. Aquel que quiera hacerlo, hágalo. Y le damos gracias a Dios. Gracias, Padre, por la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu provisión. Gracias por tu amor. Gracias porque somos tus hijos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos sellaste con Él y somos templo y morada de Él. Gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Te suplico por los que tienen problemas financieros, que les solventes. Los que están enfermos, sánalos. Los que tienen problemas matrimoniales, ayúdales. Los que tienen problemas con sus hijos, sea usted propicio. Los que están en problemas espirituales y sin fe, levántalos. Los que les falta fuerza física, dale fuerza. En el nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre. Para beneficio de nuestras almas. Gracias, Señor. Gracias en esta hora. Porque tú eres bueno.